Bien, hola con todos. Estamos aquí para comentar por segunda vez un video que en esta oportunidad se ha grabado en nuestro país y que se está ya difundiendo en YouTube sobre la aparición de un presunto ovni en la localidad de Chilca. Simplemente para ponerlos en contexto, voy a poner en la descripción del video, voy a poner el link para que puedan ver ustedes el video completo. Acá solamente vamos a mostrar algunos fragmentos. Y para ponerlos en contexto también, referir de qué se trata este hecho. En principio aquí en mi país, como muchos sabrán, hay muchos personajes relacionados al tema de la investigación del fenómeno ovni. El más conocido, por ejemplo, es Sisto Paz, pero hay muchos más, ¿no? Y para quienes no saben, hay un personaje involucrado en este evento de este supuesto avistamiento de un ovni en Chilca, que es el señor Anthony Choi, ¿no? El señor Anthony Choi, que es el que de alguna manera organiza este evento en Chilca, ¿no? Justamente por eso ven una cantidad de personas considerable, porque él tiene un programa de radio aquí en el Perú, en Radio Capital, donde justamente habla de fenómenos paranormales. Dentro de estos temas que él trata, a veces trata el tema ufológico de ovnis. Entonces, es un personaje aquí conocido, ¿no? Él se dedica a investigar el fenómeno ovni, por lo que el evento está siendo realizado por él con esa finalidad, es decir, justamente se va a Chilca para hablar sobre el tema, y él no es la primera vez, ya le ha pasado anteriormente, que se va a ciertos lugares a hacer transmisiones en vivo, y siempre algunas veces en esas transmisiones ocurre algo, ¿no? Algo relacionado a la transmisión que está haciendo. Recuerdo que hace unos meses atrás, creo, será unos años, tuvo una transmisión en vivo sobre el fenómeno, creo, de los fantasmas, algo así. Y también en esa transmisión ocurrió algo, ¿no? En vivo, que tuvo que ver con ese tema, ¿no? Entonces, esta es la primera vez, hasta donde yo sé, ¿no? Creo, si no estoy equivocado, que ocurre algo, digamos, de esta magnitud, ¿no? Sobre el fenómeno ovni en una transmisión en vivo que él hace, ¿no? Pero entonces no es un personaje desconocido. He escuchado a algún español que ha comentado en YouTube que es un reportero de una radio. No, él es un ufólogo, aquí es conocido, Anthony Choi, ¿no? Ya de hace varios años, ¿no? Yo lo vengo siguiendo hace muchos años. Entonces, no es que un reportero cualquiera de una radio ha estado en un avistamiento de un ovni. No, él organiza este tipo de eventos. De hecho, toda la reunión de la gente que ustedes ven ha sido organizado por él, porque él hace sus programas de radio a veces en los mismos lugares donde se dan avistamientos, ¿no? Entonces, para ponerlos en contexto, ahora, ¿qué es lo que yo opino sobre este avistamiento? Porque he visto a un mexicano opinando sobre el mismo, he visto a un español, como les digo, y prácticamente como que le están dando un crédito, como que si se trataría de un avistamiento real, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es un ovni, y lo que ha sucedido ahí, incluso un español titula su video como Primer Contacto, ¿no? Como que estas supuestas naves que se han visto han tratado de contactarse, ¿no? Con la gente que estaba abajo. Entonces se ha filmado eso y es como un contacto registrado, ¿no? Por el juego de luces que hacía. Bueno, a ver, en principio, yo he visto el video, he analizado varias cosas. No tengo la ventaja de vivir aquí en el Perú, ¿no? Conozco el ambiente que aquí se respira sobre el fenómeno ovni. Él es abogado, Anthony Choi, ¿ya? Acá le dicen doctor a los abogados. Entonces, cuando se le dice doctor Anthony Choi, no vayan a pensar que es un científico. No, él es abogado. Entonces, por eso se le dice doctor. Bueno, él ya ha tenido, también un poco poniéndolos en contexto, ya varias, entre comillas, experiencias de este tipo paranormal, o entre comillas, que han sido booms, ¿no? Booms, incluso a nivel internacional, pero que finalmente han terminado siendo
descubiertos, entre comillas, a veces por él mismo, de que en realidad no se trataba de lo que aparentaba el suceso, ¿no? Al final se ha descubierto que todo tenía una explicación. O sea, no es la primera vez que él está o interviene en un suceso que aparentemente no tiene explicación o que aparentemente se trataría de un hecho real, y que después de unos días, unas semanas o unos meses, él mismo a veces se encarga de decir, bueno, no, acá no pasó nada, ¿no? Al menos él, la imagen que trata de dar es de un investigador objetivo, ¿no? O sea, siempre trata de, entre comillas, comprobar los fenómenos, ¿no? Incluso tiene un poco como cierto aire de escepticismo, ¿no? Tratando de dar seriedad, digamos, a sus opiniones e investigaciones, ¿no? Bueno, él ya como tiene muchos años en este tema, él trabaja con, él mismo lo ha dicho, ¿no? Él trabaja con otras personas, no solamente él, ¿no? Incluso cuando se trata de investigar este tipo de fenómenos, ¿no? Él trabaja con grupos aquí que se dedican a estos temas y que se encuentran en diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces digamos que sí es una persona que maneja cierta logística, que eventualmente podría ponerse de acuerdo con alguien, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero podría ponerse de acuerdo con alguien porque tiene acceso a cierto personal, ¿no? Vinculado a este fenómeno, y digamos que podría manejar cierta logística. Digo todo esto porque el español también que comentó en este video ponía en duda eso, ¿no? Como no conoce nuestra realidad y no conoce quién es Anthony Choi, él decía, ¿no? Que si él consideraba que era muy difícil que esto estuviera montado porque exigiría que se pongan de acuerdo varias personas y eso es muy difícil que se haga. Bueno, le digo que no, ¿no? En este caso Anthony Choi sí tiene esa llegada, digamos. Él podría coordinar con otras personas cosas que de repente una persona común no lo podría hacer, ¿no? Porque él está metido en el medio ya hace tiempo. Bien, Chilca. Chilca acá es un lugar muy conocido, es lo que se llama pues un lugar caliente, una zona caliente dentro de la ufología, donde se dan muchos avistamientos, ¿no? Chilca es uno de esos lugares en el Perú, a lo mejor uno de los más emblemáticos, donde se dan muchos avistamientos del fenómeno ovni. Ahora, ¿cuántos de esos avistamientos son reales? Eso a ciencia cierta no se sabe, ¿no? Porque recuerden que esa es una zona de tráfico aéreo también, la parte de Chilca, por donde pasan muchos vuelos internacionales. Recuerden que al norte de Chilca está el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es el aeropuerto más importante del Perú, y la ruta de vuelos nacionales e internacionales es justamente por el mar hacia el sur de Lima, que pasa por esa zona pues de Chilca, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, ciertamente sí es una zona muy conocida porque quitando de lado, digamos, lo que son avistamientos de aviones, ¿no? De aeronaves o incluso de satélites, etcétera, sí parece que hay ciertos avistamientos que no tienen explicación, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? Ya Chilca hace varias décadas es conocido por esto, ¿no? Incluso para que se ubiquen, Sixto Paz, por ejemplo, se da a conocer, digamos, entre comillas, ¿no? Porque justamente lleva a Juan José Benítez, ¿no? Al autor de Los Caballos de Troya, cuando era muchacho Juan José Benítez, lo lleva justamente a Chilca, ¿no? Y ahí es donde Juan José Benítez tiene supuestamente un avistamiento de un ovni, y eso hace que Juan José Benítez publique su primer libro, que es Ovnis, SOS a la Humanidad, y después ya deja, digamos, el periodismo al que él se dedicaba en ese momento y comienza ya a meterse al mundo de la investigación y se vuelve un escritor, ¿no? Después de ese libro ya vienen una serie de libros hasta sus famosos Caballos de Troya, que es por lo que la gran mayoría de gente lo conoce, pero mucha gente ignora los vínculos que tuvo Juan José Benítez con Sixto Paz, ¿no? Que de alguna manera es gracias a Sixto Paz que Juan José Benítez enrumba su trayectoria periodística, ¿no? Bueno, es justamente acá en Chilca donde sucede eso, según Juan José Benítez y según Sixto Paz, ¿no? Bueno, entonces, he visto todo el video, he visto los comentarios que hacen las personas que están ahí, lo he escuchado al señor Anthony Choi hablar al respecto, y he visto el fenómeno que han filmado, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, ¿qué es lo que se ve en el fenómeno? Básicamente lo que se ve es una luz, ¿no? Una luz a la distancia. Segundo,
una luz estática, es decir, que no se mueve, ¿no? Y esto que no se mueve me remito a lo que el mismo Anthony Choi dice en el video, ¿no? Él repite varias veces que está estático el objeto, ¿no? Aunque hay una parte en la que dice que parece que se está moviendo, pero él repite más este asunto, ¿no? De que el objeto está inmóvil. Entonces, lo que se ve en el video es una luz inmóvil, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vemos en el video. Ese es el fenómeno, ¿no? Ahora, un dato más. El objeto, ¿dónde está? Y acá me remito también a lo que dice el mismo Anthony Choi en el video, ¿no? Para que se ubiquen, ¿no? Chilca es un pueblo, digamos así, que está al lado del mar, ¿no? Entonces, el avistamiento que se produce, según el propio Anthony Choi, es sobre el mar, ¿no? Pero luego él detalla que es sobre una parte del mar donde hay, yo lo entiendo así, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero es lo que yo le entiendo a él, que hay como un islote, ¿no? No sé si es un islote propiamente dicho o es parte de la costa que se proyecta al mar, pero él dice que es como una montaña rocosa, ¿no? Hay una roca y entonces yo supongo que es un islote, ¿no? En todo caso será la prolongación de la costa, pero no es que el objeto está en el aire, ¿no? O sea, el objeto está sobre una parte donde hay como una elevación rocosa, ¿no? Esto es muy importante porque él mismo lo dice en el video, de que es probable de que no sea un objeto que esté suspendido en el aire, sino que sea un objeto que está sobre este relieve rocoso, ¿no? Sobre esta loma rocosa, o que exista alguien que esté sobre esta parte rocosa agarrando un objeto luminoso o a través de un palo o de un poste, prolongando hacia el aire, ¿no? Como una suerte de mástil, un faro o una linterna o una luz luminosa, ¿no? Esto que estoy diciendo me baso en lo que el propio Anthony Choi dice en el video. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, para empezar, ¿estamos ante la presencia de un ovni? Ustedes saben, ovni quiere decir objeto volador no identificado. Y uno llega a calificar un fenómeno como un ovni cuando no existe explicación sobre el objeto que estamos viendo. Es decir, cuando tú no puedes explicar un fenómeno volador, entonces tú lo puedes calificar como un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Pero si tú puedes explicar el fenómeno y por lo tanto puedes eventualmente identificar el fenómeno, deja de ser un ovni, ¿no? Entonces, antes de calificar el fenómeno como un ovni, lo primero que hay que ver es si se pueden ensayar algunas explicaciones. Y de acuerdo a lo que acabo de decir, podríamos decir que este fenómeno puede tener varias explicaciones sin recurrir necesariamente al término ovni. Para empezar, estaríamos ante una fuente de luz que podría ser un reflector, que podría ser una linterna potente, pero una fuente de luz sí muy potente, que a la distancia puede verse, y que obviamente esté siendo operada o manipulada por alguien en tierra, ¿no? O por alguien encima de la loma rocosa, ¿no? Esa es la primera explicación que ensayaríamos. Eso explicaría, y el mismo Anthony Choi lo dice, por qué la fuente de luz está inmóvil, ¿no? Porque un objeto volador normalmente, más allá que sabemos por los ovnis a veces están inmóviles en el cielo, normalmente se desplazan también, ¿no? Se mueven, ¿no? Entonces un objeto que no se mueve y que solamente emite una fuente de luz, probablemente no se mueva justamente porque esté estacionada en el suelo o en algo sólido sobre la superficie, o alguien esté tomando el objeto, ya sea con un palo, con un mástil o en una superficie o en una estructura sólida, ¿no?
Porque si fuera un faro o una linterna, que ahora las hacen potentes, ¿no? Es decir, con dinero tú puedes ir a cualquier sitio prácticamente con acceso al público y puedes comprarte faros o linternas muy potentes, ¿no? Pero no sé si tan potentes como el cambio de luminosidad que vemos en el video. Eso sí, esa partecita me hace dudar un poco sobre el cambio de luminosidad, es decir, que no me hace estar tan seguro si es una fuente de luz conocida. Sin embargo, hay factores en el ambiente que podrían explicar ese cambio de luminosidad tan grande, ¿no? A pesar que en la realidad a lo mejor ese cambio de luminosidad no sea tan grande. Me explico. Para poder observar el fenómeno, ellos se han puesto en un lugar donde, si ustedes se fijan, no hay luminosidad artificial, es decir, se han puesto en un lugar muy oscuro, y de hecho eso se hace cuando uno quiere ver ovnis, ¿no? Se tiene que ir a un lugar donde no haya luces artificiales. Es como los que también van a ver estrellas, planetas con telescopios astronómicos, o telescopios de aficionados, se van a lugares donde no haya luz artificial, porque la luz artificial normalmente empaña el cielo, ¿no? Y no te permite ver con claridad. Entonces ellos están alejados de luces artificiales, digamos así, se han colocado en un lugar donde hay oscuridad total, ¿no? Entonces este hecho podría explicar por qué el cambio de luminosidad de una fuente de luz conocida como un reflector o una linterna, potente obviamente, podría tener esta variación significativa, porque estamos en un lugar totalmente oscuro, ¿no? Entonces, en un lugar totalmente oscuro, el cambio de luminosidad, que de repente en un lugar un poco más iluminado no sería tan radical, aquí sí se logra magnificar ese cambio de intensidad, ¿no? Esa podría ser una posible explicación. Otra, la cámara que se utiliza, ¿no? A pesar que lo escuché también al español en el video que subió, que según él ese cambio de luminosidad más bien no se debería producir por el tipo de cámaras que utilizan ahí. Pero yo ahí discrepo un poco, ¿no? Yo creo que habría que ver exactamente qué cámara han utilizado, qué tipo de lentes han utilizado, porque hay cámaras que, a pesar que sean semiprofesionales o incluso por debajo, si tú le pones ciertos tipos de lentes, pueden tener o pueden producir una sensación de que una fuente de luz se vea mucho más amplia y más estridente que si usaras un lente normal, ¿no? Entonces habría que ver eso también, ¿no? Habría que ver eso. Entonces yo no descarto que sea por el ambiente y por la cámara que utilizaron. Pero vuelvo a decirlo, sí me impacta un poco el cambio de luminosidad tan notorio que se da, ¿no? No es suficiente para mí para decir que sea un ovni, ¿no? Pero sí reconozco en que esa partecita habría que investigarla más, ¿no? En todo caso es el único cabo suelto que puede quedar, pero no es suficiente, porque ya expliqué la fuente de luz y ya expliqué lo de la inmovilidad y lo de la ubicación. No es suficiente solamente este cambio de luminosidad para decir que ya es un ovni, es una nave, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Entonces, incluso podríamos aventurarnos a decir que si se quiso hacer bien esto, ¿no? Si se quiso montar esto, no estoy diciendo que lo hayan hecho, pero hay que ponernos en todas las hipótesis. Obviamente se utilizaría pues una fuente de luz peculiar, ¿no? Una fuente de luz no tan común, ¿no? Y hay ese tipo de fuentes de luz, ¿no? O sea, quienes están metidos en el mundo profesional de la iluminación podrían agenciarse una fuente de luz que haga estos cambios drásticos de luminosidad. En conclusión, estamos ante una fuente de luz que desde mi punto de vista puede tener una explicación racional. Estamos ante una ubicación que contribuye a esta explicación racional. Estamos ante la inmovilidad de la fuente de luz, que también contribuye a esta explicación racional. Y lo único que, digamos, no lo podemos explicar a un 100% todavía es el cambio de luminosidad tan grande que realiza esta fuente de luz.
Sin embargo, no es suficiente esta pequeña duda que tenemos para afirmar que se trata de un objeto volador no identificado, porque eventualmente podría tratarse de una intensidad de luz afectada por el ambiente, por la cámara o el lente en la cámara que se está usando, o eventualmente por la fuente de luz profesional que se esté utilizando también. Entonces, en conclusión, consideramos que este hecho, este fenómeno, no califica como un contacto, ¿no? Ni mucho menos como que interpretemos que este objeto se haya intentado comunicar con la gente que estaba ahí, ¿no? Por todos estos elementos, por el personaje que está involucrado y que ya tiene antecedentes sobre este tipo de fenómenos, y que sí no le vendría nada mal que esto pues se viralice, ¿no? se difunda por las redes sociales, porque obviamente a lo que él se dedica es un impulso, una inyección de marketing, ¿no? Obviamente ahora más gente va a escuchar su programa, lo van a invitar a varios programas, entonces es como un impulso, ¿no? Que cada cierto tiempo quienes se dedican a estos temas necesitan, ¿no? Porque si en años no pasa nada, no solamente hablas del tema y sin embargo no eres testigo, no estás involucrado en un fenómeno que llame la atención, entonces de repente la gente se va olvidando de ti, ¿no? Entonces cada cierto tiempo este tipo de personajes necesitan, ¿no? Que se hablen de ellos, y a veces, no digo que sea en este caso, pero podrían darse, ¿no? Algunos tipos de fenómenos un poco artificiales, digámoslo así, para impulsar un poquito su visibilidad en los medios, ¿no? de estos personajes. Bueno, entonces esa es mi opinión. Lo siento, ¿no? En el video anterior que hice de Costa Rica también di una opinión en ese sentido, pero como les dije en esa oportunidad, yo me dedico ya muchos años a estos temas, y yo creo que para que estos temas se respeten y se toquen con la debida seriedad, hay que ser honestos en los análisis, ¿no? No hay que subirse al carro, no hay que vender humo. Y ojalá, ¿no? Ojalá que en un tiempo se puedan tener imágenes más nítidas, porque fuentes de luces tenemos un montón, ¿no? Entonces que puedan haber ya imágenes que den un paso más, ¿no? Es decir, ver detalles del objeto, ¿no? Si es posible ver objetos posados en tierra, ¿no? Es decir, tener ya imágenes que puedan ser evidencia, ¿no? Pero tener luces en el cielo en la noche, lamentablemente nunca va a ser evidencia de nada, ¿no? Y si estas luces cambian de intensidad y están en una ubicación o en un ambiente que puede explicar ese cambio de intensidad con explicaciones racionales, tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Nos vemos.